2001 Historias te da la bienvenida a un nuevo capítulo donde conoceremos más historias sobre algunos personajes que fueron decisivos en su tiempo, pero han quedado algo olvidados o conocemos muy poco sobre ellos. Dejaremos esta vez tranquilos a los personajes más remotos y nos centraremos en otros más recientes, cuyas vidas transcurrieron en su mayoría por el siglo XIX y comienzos del siglo XX, y nos centraremos en concreto en filántropos que aportaron sus fortunas para mejorar la humanidad con la construcción de diversas universidades, hospitales y museos. Todos conocemos en mayor o menor medida a Amancio Ortega, fundador de Zara, y que comenzó vendiendo ropa para amas de casa en La Coruña, para crecer y crecer hasta convertirse en una de las marcas de ropa más reconocidas y apreciadas de todo el mundo, con tiendas en prácticamente cada rincón de nuestro planeta, haciendo que su fortuna sea una de las mayores del mundo y la mayor en España. Pues bien, Amancio Ortega es uno de los mayores filántropos en España, donando grandes cantidades de dinero para la compra de máquinas sanitarias de última generación con las que mejorar las dotaciones de hospitales y por tanto la salud de gentes de todo el país. También es muy sabido el impacto de los mecenas a lo largo de la historia, sobre todo por su labor de financiación y mantenimiento de distintos artistas, los cuales, sin su soporte económico, no hubieran podido llevar a cabo sus maravillosas obras. Pues bien, hoy vamos a conocer las 2001 historias de personas con este mismo espíritu, que hicieron un dineral, hablando de forma llana, con distintas empresas y que posteriormente quisieron devolver a la sociedad parte de este con el fin de crear instituciones públicas o privadas que han ayudado a los más desfavorecidos y que son reconocidas hasta el día de hoy. Vamos a conocerlo sin demora. Hace unos años llegó hasta mis oídos la historia de muchos magnates del ferrocarril en Estados Unidos, los cuales impulsaron este medio de transporte a lo largo de extensas tierras, de estas extensas tierras americanas, para impulsar y mejorar la vida de los muchos que viajaban de forma algo precaria de un lado a otro de este gran país, buscando una vida mejor. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que prácticamente todos aquellos empresarios del ferrocarril donaron parte de sus grandes fortunas a crear instituciones para mejorar la vida de sus conciudadanos. Tal es el caso de Cornelius Vanderbilt, nacido en 1794 en Staten Island, Nueva York. Conocido como el Comodoro, Vanderbilt creó su fortuna muy joven, con 16 años, cuando ya tenía su propio negocio de barcos de vapor que unían su localidad natal, Staten Island, con Manhattan. Más tarde invirtió de forma contundente en el desarrollo de sistemas ferroviarios de su país, consolidando su riqueza como uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Tuvo fama de ser un despiadado hombre de negocios, pero al final de su vida, Vanderbilt, convencido por su sobrino, donó millones de dólares para la creación de una universidad que lleva su nombre, en Nashville, el estado de Tennessee. Esta universidad fue creada como un gesto de reconciliación después de la Guerra Civil estadounidense entre los estados del norte y los del sur, y sigue siendo hoy una de las principales universidades de investigación en Estados Unidos. Otro magnate del ferrocarril que donó una gran fortuna para la fundación de una universidad, igualmente que Vanderbilt, en el sur de los Estados Unidos, fue Collis Huntington, uno de los 4 grandes magnates del ferrocarril en California. Nacido en 1821 en el estado de Connecticut, fue fundamental en la construcción del Central Pacific Railroad, que unió el oeste y el este de Estados Unidos con la finalización del ferrocarril transcontinental en 1869. Huntington fue un gran filántropo y dedicó parte de su fortuna a mejorar la educación de los afroamericanos del sur después de la Guerra Civil. Ayudó a financiar la Universidad de Hampton, una de las primeras universidades afroamericanas en Estados Unidos, ubicada en Virginia. Además, Huntington y su familia hicieron donaciones a museos y otras instituciones culturales. Te presento ahora al siguiente magnate de los ferrocarriles y un gran inversor en la consolidación de varias líneas ferroviarias con la empresa Union Pacific Railroad, Edward Henry Harriman. Nacido en 1848 en Long Island, Nueva York, Harriman fue otro de los grandes magnates del ferrocarril que unió el oeste de Estados Unidos con el resto del país.
Tuvo durante su vida numerosas aficiones y llamativos intereses para esta época de finales del siglo XIX. Y así, en 1899, Edward Harriman patrocinó y formó parte de una expedición científica para catalogar la flora y fauna de la costa de Alaska. Además de esto, introdujo el jiu-jitsu en su país, después de un tour de 2 meses por Japón que le marcó profundamente. Tal fue así que trajo a su regreso de este viaje una compañía de 6 luchadores de este arte marcial nipón, incluidos eminentes judokas, que realizaron varias actuaciones, entre las que destaca la que se llevó a cabo ante 600 espectadores en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en febrero de 1905. Falleció en 1909 y su esposa Mary Harriman continuó su legado filantrópico, donando grandes sumas a hospitales, universidades y causas humanitarias, además de contribuir a la creación de parques y la conservación del medio ambiente, en particular el Parque Estatal Harriman en Nueva York. Leland Stanford fue otro de los grandes magnates del ferrocarril en Estados Unidos, fundador de la Central Pacific Railroad junto con el anteriormente mencionado Collis Huntington y más tarde de la Southern Pacific Railroad. También fue gobernador de California y un influyente hombre de negocios. Pues bien, Stanford y su esposa, Jane Stanford, decidieron fundar en 1885 una universidad en la localidad de Palo Alto, California, con el objetivo de educar a jóvenes de todo el país durante generaciones, en honor a su hijo, el cual, siendo adolescente, falleció de fiebre tifoidea. Hoy en día, Stanford es una de las universidades más prestigiosas del mundo, conocida por su excelencia académica y su influencia decisiva en la innovación tecnológica, especialmente en Silicon Valley, lugar de nacimiento de las compañías tecnológicas más poderosas en nuestros días. Otro magnate muy reconocido a nivel filantrópico fue Andrew Carnegie. Nacido en el seno de una familia muy humilde, emigró de niño junto a sus padres al país de las oportunidades desde su Escocia natal. Poco después, siendo aún menor de edad, como era costumbre en la industria del siglo XIX, entró a trabajar en la Pennsylvania Railroad Company, otra de las empresas ferroviarias estadounidenses junto a las que antes te mencioné. A los 20 años se convirtió nada menos que en el gerente de la misma y a partir de ahí no hizo sino contribuir a su mayor expansión, de tal forma que se convirtió en un gran industrial y magnate del acero, con el que logró labrarse una gran fortuna que destinaría años después en numerosas obras benéficas y filantrópicas por todo el mundo. Entre sus mayores contribuciones está la creación de bibliotecas públicas en todo el mundo. Carnegie financió más de 2.500 bibliotecas en países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, promoviendo el acceso a la educación a través de la lectura. También donó grandes sumas para la creación de universidades y centros de investigación. Fundó el Instituto de Tecnología Carnegie en Pittsburgh, hoy parte de la Universidad Carnegie Mellon. Además, Carnegie también fundó el Museo de Historia Natural, así como el Museo de Arte Carnegie, de nuevo en Pittsburgh, instituciones que aún hoy son importantes centros culturales y científicos. El último magnate estadounidense que te traigo hoy es el archiconocido John D. Rockefeller. Nacido en el Nueva York de 1839 en el seno de una familia media de origen alemán y escocesa, su gran inteligencia le llevó primero a estudiar en una escuela de comercio en Cleveland para convertirse ya de adolescente en contable para diversas compañías y de ahí, dada su gran visión para los negocios, comenzar a invertir en el sector petrolero en 1861 con 22 años. Años después, en 1870, ya con 31 años, Rockefeller funda su propia compañía petrolera llamada Standard Oil, la empresa que llegó a extraer, refinar y distribuir el 90% del petróleo estadounidense, con el que llegó a ser, como sabes, uno de los hombres más ricos de la historia, ya que Rockefeller durante 40 años levantó un extenso imperio con el que se enriqueció a un nivel tal que ningún otro multimillonario en la historia ha logrado alcanzar hasta hoy en día. Pero también este recto y riguroso hombre de negocios es recordado por ser el pionero de la filantropía moderna.
Sus primeras contribuciones a la filantropía comenzaron con su primer sueldo, a los 16 años, cuando donaba el 6% del mismo para obras de caridad, y esto continuaría a lo largo de sus años como exitoso empresario, canalizando enormes cantidades de dinero hacia la salud, la educación y la investigación científica. Rockefeller, además, fue uno de los principales donantes de la Universidad de Chicago, a la que proporcionó más de 35 millones de dólares del año 1900, lo que permitió su consolidación como una de las mejores universidades de Estados Unidos. Al año siguiente, en 1901, fundó el Instituto Rockefeller para la institución médica, que en 1965 cambiaría el nombre a la Universidad Rockefeller, dedicada a la investigación médica y biológica. Además, con su organización centrada en la educación a todos los niveles del país, fundada en 1903, la General Education Board apoyó decisivamente a las escuelas del sur de Estados Unidos de mayoría afroamericana, además de proporcionar apoyo financiero a instituciones ya establecidas como la Universidad de Yale, Harvard y Columbia, entre otras. Por otro lado, Rockefeller tuvo un profundo interés en mejorar la salud pública. Por ello, en 1913 destinó 250 millones de dólares, una fortuna inmensa en aquella época, para la creación de la fundación que lleva su nombre y cuyo lema es promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo, y que se centró en la salud pública, la capacitación médica y las artes. La Fundación Rockefeller financió íntegramente la creación de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, que fue la primera de su tipo en el mundo y que goza hoy de un gran prestigio. La Fundación Rockefeller también contribuyó a la erradicación de la fiebre amarilla y la mejora de las condiciones sanitarias en Estados Unidos y otras partes del mundo. Además de esto, los herederos de John D. Rockefeller, a través de esta misma fundación, participaron en la creación del Museo de Arte Moderno, conocido comúnmente como el MoMA, en Nueva York, una de las principales instituciones de arte contemporáneo del mundo. Otra institución muy conocida en Estados Unidos y fruto de la filantropía es el Museo Nacional de Historia Natural en Washington, D.C., que es parte del Instituto Smithsonian, fundado en origen por James Smithson, científico británico nacido en 1765 y que al fallecer en 1829 legó en su testamento toda su fortuna, valorada en $500,000 de la época, a los Estados Unidos de América, con la intención de aumentar y difundir el conocimiento entre los hombres. El Instituto Smithsonian fue fundado años después, en 1846, utilizando esta donación, y desde entonces, y gracias a las muchas otras donaciones privadas de otros filántropos, científicos y coleccionistas, ha crecido hasta convertirse en una de las instituciones más importantes de investigación y museos en el mundo. El Museo Nacional de Historia Natural fue finalmente construido con fondos federales e inaugurado en 1910 y es visita obligada si vas hasta la capital de los Estados Unidos de América. Y para terminar hoy, te voy a hablar de algo que descubrí al viajar hace varios años hasta Escandinavia, concretamente a Suecia, sobre el origen de los premios Nobel. Y es que estos vieron la luz por un profundo sentimiento de arrepentimiento de su creador, Alfred Nobel. Alfred Bernhard Nobel nació en octubre de 1833 en Estocolmo. Su padre fue ingeniero e inventor, y Alfred desde niño sintió una gran curiosidad por la ingeniería, en concreto los explosivos. En busca de nuevas oportunidades, ya que su economía estaba muy resentida, la familia Nobel viaja hasta Rusia, donde el padre de Alfred consigue un buen trabajo en San Petersburgo, de tal forma que pueden darle una buena educación en química e idiomas. Alfred Nobel llegó a hablar fluidamente 5 idiomas: sueco, inglés, francés, alemán y ruso. En 1863, con 30 años, Alfred Nobel regresa a Suecia a terminar sus estudios de ingeniería en el campo de los explosivos, donde consiguió controlar, mediante un detonador de mercurio, las explosiones de la nitroglicerina, y en 1867 consiguió la creación de la dinamita en cartuchos no inflamables. Esto trajo un gran coste de vidas para Alfred, ya que
Eran numerosos los accidentes por la detonación accidental de la nitroglicerina y varias de las personas que trabajaron para él, incluido su único hermano, Emil, fallecieron a causa de las mismas. Esto marcó profundamente a nuestro protagonista, que siempre fue un hombre solitario y nunca llegó a formar una familia. De tal forma que en su testamento, leído tras su fallecimiento con 63 años en 1893, dejó bien clara su voluntad, que era legar toda su fortuna a la creación de un fondo económico con el que se premiaría, y cito textualmente, a quienes llevasen a cabo el mayor beneficio para la humanidad, en campos como la literatura, fisiología o medicina, física, química y paz. Para el Premio Nobel de la Paz, y por expreso deseo de Alfred Nobel, este debía entregarse en Oslo, Noruega, y quien recibiera el premio, que lleva su nombre, debía ser seleccionado por el Comité Noruego del Nobel, formado por 5 personas determinadas, a su vez, por el Parlamento noruego. Igualmente, dejó previsto que, en su testamento, que los premios de física y química deberían ser elegidos por la Academia Sueca de las Ciencias, mientras que el de fisiología o medicina, como lo conocemos hoy, debería ser elegido por el Instituto Karolinska de Estocolmo. Además, Alfred Nobel dejó indicaciones claras sobre el alcance de los premiados, con estas palabras: «Es mi expreso deseo que al otorgar estos premios no se tenga en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio, sean escandinavos o no». Los primeros premios comenzaron a otorgarse en 1901. Hasta aquí el capítulo de hoy, que nos ha traído a algunos de los filántropos más importantes que han contribuido a que el mundo fuera un lugar mejor al que ellos conocieron. Recuerda que estamos en Spotify, YouTube e iVoox, así como en X, Facebook e Instagram, y que tienes el blog 2001historias.es para repasar todos los capítulos, así como el email 2001historias@gmail.com para comunicarte conmigo. Nos oímos en el siguiente capítulo.